nuestro programa hablamos uno por uno, de estos recursos. Hoy vamos a hablar de igual manera un poco más de información con respecto a cada uno de ellos. ¿Alguien tiene idea o se recuerda de qué hablamos cuando dijimos de los recursos humanos como tal? ¿Alguien se recuerda? Bueno, veo que no hubo nadie el primer día. Ok. La fuerza del hombre, dice Madeline. Gracias, Madeline. Gracias, Madeline. Ok. La idea es que vaya usted tomando nota de algunos aspectos que yo menciono en la clase y que seguro le va a servir en su momento. Bueno, comencemos entonces. Existe una variedad de recursos y que en este caso específico vamos a ver lo que es su generalización. Y lo dijimos ya con anterioridad, que hablar de los recursos humanos no es más que la población total que posee un país. Eso recuerdo que dijimos. Pero está distribuida espacialmente según la categoría más pequeña en la que geográficamente se le puede dividir. A ver, ¿alguien tiene idea a qué se refiere esa distribución espacial? ¿Alguien tiene la idea a qué se refiere eso? Esa distribución espacial, según la categoría más pequeña en la que geográficamente se le puede dividir. Así como los departamentos y municipios, licenciado. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es. Comenzamos dividiéndola en departamentos, municipios, aldeas, caseríos, cantones y demás. Así como lo indica allí, eso es esa distribución espacial, según categoría más pequeña. Lo tomamos de lo general a lo particular. Así fue como lo mencioné. Hablar de recursos humanos también se puede incluir a aquellos seres que son capaces tanto de producir, consumir, y a esto obedece el por qué se dice objeto y sujeto de la actividad económica. El hombre, como ente económico, tiene dos actividades en el que hacer. Una como objeto y una como sujeto. Hay características en este aspecto de los recursos humanos que en algún momento vamos a observarlas. La característica cualitativa y la característica cuantitativa. Si yo le dijera, mire, ¿cuál será la característica cualitativa de una persona, del ser humano? ¿Cuál me diría usted? Que trabaja. Que trabaja. Ok, pero como estamos hablando específicamente del ser humano como tal, por ejemplo, hablemos de la humanidad del ser humano. ¿Tiene razonamiento? Tiene razonamiento, gracias. ¿Qué más? Es inteligente. Eso, gracias. Como estamos hablando características generales del ser humano,
Podríamos decir, bueno, su pelo, liso, lacio, colocho, como el de Juan Manuel, ¿va? Colocho como el de Juan Manuel, y así sucesivamente. Su tez morena, clara, trigueña, y así de igual manera. Y si yo le dijera, mire, ¿cuál sería la parte cuantitativa del ser humano? ¿Qué me diría? ¿Cuántas personas hay? ¿O la cantidad? Número de población. Número de la población, pero específicamente de la humanidad, o sea, valga la redundancia, de la humanidad de la persona. La edad, jóvenes, la edad, ¿sí? Gracias, Leslie, la edad, ¿sí? Ese es un aspecto cuantitativo. Cuando usted escuche cuantitativo, usted ya recibió técnicas. Estos aspectos los aprendió en el curso de técnicas. La parte cuantitativa. Su profesor de técnicas tuvo que haberle enseñado estos aspectos. Y eso es bien reciente. Eso es en el semestre pasado, usted llevó eso. No debería por qué olvidársele tan rápido. Bueno, entonces, en los recursos humanos vamos a ver ese tipo de características ya mencionadas, pero también vamos a ver en algunos minutos la parte de la microeconomía, la parte de la macroeconomía, esas políticas de población y esas teorías de población. Eso lo vamos a ver más adelante. Recursos financieros. A ver, ¿alguien se recuerda qué mencionamos cuando hablamos de recursos financieros? Alguien diría, bueno, es la plata, es el dinero. Alguien diría, uno de los patojos, es el billuyo, ¿a usted? Así le dicen los muchachos. No sé por qué le dirán así. No entiendo esa expresión, el billuyo. No sé qué quiere decir eso. Bueno, cuando hablamos de esos recursos financieros, ojo, es esa capacidad. Pero cuando hablamos de esa capacidad, no es solamente monetaria, no. Es crediticia, es de inversión, pero que posee un país. Ojo, estamos hablando del país, ¿sí? ¿Y todo ello para qué? Para el desarrollo de la actividad económica. ¿Y todo esto para qué? Para el desarrollo de la actividad económica. Pero estos recursos financieros tienen un origen, el cual puede ser un origen interno y puede ser un origen externo. Y estos de origen tanto interno como externo se convierten en mecanismos para regular estos recursos como tal. Hablar de política monetaria, hablar de cambiaria y crediticia, así también política fiscal, presupuesto, bolsa de valores. Estos los vamos a ver más adelante. Los recursos naturales. Les recuerdo que en algún momento le comenté que mirábamos en ciencias naturales, tanto en sexto primaria como en tercero básico, o segundo básico, me parece, los recursos naturales. Y no es más que todo aquello que existe en la naturaleza y que el hombre puede aprovechar o utilizar para su beneficio, ¿sí? Para su beneficio. Lo más, vamos a ver, lo más complicado es que el hombre no logra comprender de que los recursos son limitados. El hombre no logra comprender que los recursos son limitados. Entonces hace un uso indiscriminado de ellos. Ojo, sin pensar en aquel principio. A ver, ¿qué principio cité el último día? ¿Alguien se recuerda qué principio?
El de racionar bastante el agua, licenciado. Gracias, Ángel, gracias. Esos son principios de la escasez, Ángel. Pero también hablé de un principio llamado desarrollo sostenible. ¿Se recuerda? ¿Qué decía? ¿Cuál era su fundamento de ese principio, Ángel? Que representa un modelo de crecimiento económico global, licenciado, y satisface las correcto. necesidades actuales de la humanidad. Es correcto, Ángel. Es un modelo económico en donde lo que se busca es que la humanidad, el ser humano como tal, pueda utilizar los recursos que la naturaleza le brinda, pero sin comprometer a las generaciones futuras. Léase la gente que está por nacer, las personas que ya nacieron, pero la idea es que no se comprometan a esas generaciones futuras. Gracias, Ángel. Ese es el desarrollo sostenible. Cuando clasificamos los recursos naturales, se puede clasificar por esa capacidad que tienen de regeneración y durabilidad. ¿Qué es eso de regeneración y durabilidad? En algún momento los recursos se pueden regenerar y también algunos recursos son duraderos. Pero hablemos, por ejemplo, de los renovables. Ojo con esto. Estamos hablando de los recursos renovables. Con estos recursos, el aprovechamiento tiene que ser racional. Sí, tiene que ser racional y con prácticas adecuadas de conservación. ¿Por qué estos recursos renovables tienen que manejarse con este detenimiento? Bueno, hablar del suelo, hablar del agua, hablar del bosque. Cada uno de estos recursos renovables, como su nombre lo dice, se pueden renovar, sí, pero hay que hacerlo racionalmente y con prácticas adecuadas. Los no renovables. Existen los no renovables. ¿Cuáles son esos los no renovables? Bueno, primeramente tenemos que decir que estos no renovables son aquellos cuya oferta es limitada. ¿Qué quiere decir? Que no hay suficiente, que no, una vez se agotan, no se pueden recobrar. Ojo con esto. No renovables, oferta limitada. Una vez se utilizan, una vez se agotan, no se pueden recobrar. Aún así, haciendo uso racional de los mismos, al explotarlos, llega un momento en que puede darse ese gran agotamiento y que en algún momento puedan formarse nuevamente, tendrán que pasar miles o millones de años, cosa que ni usted ni yo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de estos recursos no renovables, vamos a considerar aquellos minerales metálicos y los no metálicos. Hablar de los minerales metálicos es hablar del oro, la plata, los no metálicos, el mármol, el carbón, entre otros. ¿Qué quiere decir? Que hay un sinnúmero de elementos no metálicos. Hidrocarburos, aquí se encuentra el asfalto, se encuentra el petróleo, el gas, todo lo que corresponde a la geotermia, que es donde extraemos o emana vapor del agua. Ya vamos a ver parte de eso más adelante para ir ampliando este concepto. El problema en sí es la utilización de esos recursos.
no es tanto la extinción, sino el tiempo de regeneración. Escuchen, pasarán miles o millones de años para que se puedan regenerar. Su vida útil al final es limitada, ¿sí? Es limitada. Recursos tecnológicos. Usted en técnicas aprendió esto. En técnicas de investigación documental, usted aprendió esto. Conjunto de conocimientos, instrumentos, destrezas y habilidades que posee una sociedad. Eso es la parte de las técnicas. Y que todo esto se aplica a un proceso productivo. ¿Para qué? Para lograr un crecimiento y desarrollo económico. Tenemos los recursos energéticos. ¿Cuáles son estos? Todos aquellos que tienen la capacidad de realizar un trabajo o provocar una acción o movimiento. Estos son los recursos energéticos. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Cuando hablamos de los recursos energéticos, podemos observar que existen varios tipos. Aquellos combustibles vegetales, aquellos por parte del sol, aquellos por parte del agua, aquellos por parte del aire y aquellos por parte de la acción de la tierra, que es el vapor que emanan desde la tierra. Recursos turísticos no es más que ese conjunto de rasgos culturales, históricos, folclóricos y naturales que posee y ofrece un país. Por ejemplo, ¿usted ha ido a la Antigua alguna vez? ¿No conoce la Antigua? Sí, licenciado, sí he ido a la Antigua Guatemala. Gracias. ¿Qué logra observar ahí, mi estimado Ángel? ¿Qué le ofrece ese pueblo folclóricamente hablando? Pues es un lugar bien colorido, licenciado, ya que hay varios lugares donde uno puede ir a conocer la historia de la Antigua. Por ejemplo, están las iglesias. Es correcto. Y también, ¿verdad? El volcán de agua, ¿verdad? Que también ofrece bastante área del turismo. Es correcto. Se puede apreciar su belleza, licenciado. Es correcto. Sí, es la verdad, es una belleza la Antigua usted. Yo vivo encantado de la Antigua. Hace que alrededor de casi que en las orillas del volcán, el volcán de agua, y encontramos un restaurante que yo no conocía, se llama Finca Colombia, no sé si conocen, Finca Colombia. Lo interesante de este tipo de fincas, como Finca Filadelfia, que también está allí, es que se puede hacer ecoturismo. Bueno, no me voy a adentrar mucho a esta parte porque cuando lleguemos a la etapa o al segmento de los recursos turísticos como tal, ahí les voy a repetir todo esto. Pero solamente quería ahí acompañar en lo que Ángel hace un momento indicó. La verdad, Ángel, todo lo que usted dijo, eso es el aporte, esos rasgos culturales, históricos, folclóricos y naturales que ofrece nuestro país. Solo con ver el volcán ya nos da, bueno, al menos a mí como persona, como guatemalteco, me da una gran satisfacción ver la naturaleza tan perfecta, pero tan perfecta, que Dios nuestro Creador nos puso allí. Y somos tan privilegiados que Guatemala, cuando entremos a ver el Istmo Centroamericano, vamos a observar el privilegio que tenemos como país. Escuche,
vamos a ver el privilegio que tenemos como país estar ubicados en ese istmo centroamericano. Gracias, Ángel, y gracias a todos los que aportaron. Bueno, sigamos. Vamos a observar que la economía se divide en dos grandes segmentos. La economía se divide en dos grandes segmentos. Cuando hablamos de la economía, tenemos que tener cuidado que no es lo mismo hablar de lo micro y hablar de lo macro. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo hablar de micro que hablar de macro. Tenemos la expresión que micro significa pequeño y macro significa grande. Bajo estas perspectivas, bajo estos enunciados, tenemos que tener claridad entonces, que lo micro, todo lo micro va a ir a lo pequeño y lo macro va a ir a lo grande. Y a usted se va a percatar por qué es que se dice o se va caminando bajo esa línea de micro y macro. Bueno, el aprovechamiento de los recursos a nivel microeconómico. Ojo, todo lo que voy a hablar en este momento es bajo esa perspectiva microeconómica, ¿sí? Microeconómica. Y la microeconomía va a enfocarse en esa descomposición, pero del comportamiento individual. Esa descomposición, pero del comportamiento individual. ¿De quiénes? De agentes económicos. ¿Como quiénes? El empresario, el consumidor. ¿Sí? Entonces, hay que tener presente. Repito, hablamos de micro pequeño, ¿sí? Micro igual a pequeño. Y aquí, ya en este análisis que se está haciendo, ya comienza a separar, ya comienza a decir la parte individual de esos agentes. Léase el empresario, léase el consumidor, ¿sí? Las nociones que se derivan del mismo, como por ejemplo, hablar de un empresario, ¿qué es lo que busca un empresario? ¿Qué es lo que busca? Beneficio, utilidad, formas de mercado y otros. Eso busca un empresario. ¿Qué es lo que busca un consumidor? ¿Qué es lo que busca un consumidor? Lo que busca un consumidor es satisfacción. ¿Satisfacción de qué y cómo? De bienes y servicios. Bienes y servicios, ¿sí? Bienes y servicios. ¿Qué busca el empresario entonces? Beneficio, utilidad. Seguimos hablando de la microeconomía. Seguimos hablando de la microeconomía. Y seguimos diciendo que la microeconomía, de acuerdo a esos estudios de esas acciones en la actividad económica, va a enfocarse en los individuos y aquellos pequeños grupos bien definidos. Los individuos obtienen sus rentas vendiendo los factores de producción. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Los individuos obtienen sus rentas vendiendo los factores de producción. Por favor, esto es importante. Bueno, todo lo que aquí se dice es importante, pues, pero se le da realce a algunos aspectos.
¿Qué comprende la microeconomía para ir adentrándonos a lo que es el tema específico de la micro? Bueno, la microeconomía, su giro es analizar, estudiar el comportamiento de los consumidores y productores individuales. Por ejemplo, ¿cómo vamos a analizar este comportamiento de estos consumidores y productores individuales? A través de un acto que se denomina compra-venta, ¿sí? Un acto que se denomina compra-venta. Pero no solamente en la compra-venta, también lo podemos ver a través de la producción. Hace un momento le dije, el hombre tiene dos actividades en la parte económica. ¿Qué actividades tiene? ¿Se recuerda? Aló. Consumir consumir y producir, sí. Consumir y producir. Gracias. ¿Quién escribió ahí, Vivi? Miren, Karina, Gracias, Karina, muy amable. Eso es, consumir y producir. Y hay que tener cuidado, ¿va? Porque cuando produce y cuando consume, tienen la particularidad de un nombre. Bueno, entonces, vamos a hablar dentro de este aspecto microeconómico, se habla del mercado. Y hablar del mercado está determinado por las acciones independientes de los compradores y vendedores. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted va al mercado? Sí, dice Dulce. A ver, Dulce, ¿usted va al mercado sola o acompañada? voy con mi mamá. Ah, qué alegre. Quiere decir que ya aprendió cómo hacer la compra, ¿verdad, Dulce? Sí, licenciado. Bueno, ¿y por qué va al mercado, Dulce? Solo es una pregunta. ¿Por qué va al mercado? Bueno, para ir a comprar los alimentos de la semana y satisfacer la necesidad del alimento. Eso, muchas gracias. Comprar las cosas del mercado para alimentarse y satisfacer sus necesidades. Lo que usted va a comprar, Dulce, son bienes. Ojo, lo que usted va a comprar son bienes, ¿sí? Y de repente algún servicio. Bienes y servicios. Ahora, cuando usted va al mercado, ¿quién de los dos entes se convierte usted? ¿En comprador o vendedor? Comprador. Comprador. Ok, comprador. Tengamos presente que cuando hablamos del mercado, estamos hablando de un espacio físico. Escuchen, por favor. Tengamos presente que cuando usted escucha mercado, es porque es un espacio físico. Y en ese espacio físico convergen dos entes. ¿Quiénes son esos entes? El comprador y el vendedor. Es correcto. Comprador y vendedor, licenciado. Es correcto. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Dulce. Eso es el comprador y el vendedor. En ese mercado, allí está. Usted, Dulce, por ejemplo, ¿es oferente o demandante? En este caso, la compañera es demandante, licenciado. Es correcto, Ángel. Es demandante. ¿Y entonces el oferente quién es? El vendedor. El vendedor. Quien le ofrece a usted sus productos. Si se da cuenta, ¿qué fue lo que hice ahorita? Hice un análisis del mercado a nivel microeconómico. Eso fue lo que hice hace un momento. Un análisis del mercado a nivel microeconómico. Citando, puntualizando, separando cada uno de los entes que participan.
Bueno, en los mercados se da una interrelación, ¿sí? Se da una interrelación. Allí vemos precios, diferentes precios, y en el cual en algún momento, no sé si su mamá Dulce le enseñó a regatear. ¿Sabe qué es eso? Sí, sí. Bueno, mi mamá sí lo hace, pero yo no, como que no tengo eso de regatear. No tiene ese carácter para poder regatear. Le cuento algo, no es tan fácil usted. No es tan fácil regatear. A mí no me cuesta mucho, le cuento. A mí me gusta hacer las compras del mercado. Me dan una lista aquí en mi casa y a mí como me encanta, ¿va usted? Me gusta regatear. Entonces hago muy buena compra y económica, ¿va usted? Para ahorrar hacia la casa. Por eso es que estudiamos recursos económicos. Por eso estudiamos economía. Para eso. Por eso soy administrador y me encanta participar en el mercado. No hay, digo yo, es lo que yo creo, es mi punto de vista. No hay mejor comprador que alguien que sepa de economía y alguien que sepa de administración, así como lo hay. No digamos usted que va a ser auditor, usted que va a ser economista. Escuche eso. Entonces, todo eso lo llevamos al mercado y por eso es que seguimos aprendiendo. Aquí estamos aprendiendo de los recursos económicos de Centroamérica, pero con énfasis en lo que es Guatemala. Ahora ya sabe que cuando usted vaya al mercado, puede contarle a su mamá, mamá, mira, aquí hay dos entes, fulano y mengano. Aquí venimos a adquirir bienes y servicios. ¿Verdad, Dulce? Le va a contar a su mami. Sí, licenciada. Ok. Bueno, qué bueno que Dulce va a contarle a su mami. Seguimos hablando de la microeconomía. Ya dijimos que la microeconomía va a estudiar ese comportamiento de esas pequeñas unidades de la producción individual. Y ya hablamos del mercado. Ya dijimos quiénes son los entes. Ya dijimos que es un lugar físico, un espacio físico, en donde se unen, en donde confluyen compradores y vendedores. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Se hacen transacciones comerciales. En el momento en que Dulce va con su mamá, pide lo que está necesitando, ella está transando, escuche. Así se dice. Es una palabra no muy, a mí no mucho me gusta, pues, pero esa es la forma técnica de decirlo. Está transando. ¿Qué está haciendo? Negociando, ¿va usted? Negociando los precios. Ahora a Dulce no mucho le gusta negociar. Pero de eso se trata. Ir al mercado, a eso va uno, a negociar el mejor precio. Bueno, hablar del mercado, ya lo dijimos, hay oferentes y hay demandantes. Cuando usted se sitúa del lado de la oferta, es porque usted va a ofrecer. Ojo, si usted se sitúa del lado de la oferta, es porque usted va a ofrecer, usted va a proveer, usted va a vender, ¿qué? Bienes y servicios. Pero en este caso, que Dulce llegó al mercado, se convirtió en una demandante. ¿Por qué? Porque ella necesita comprar bienes y, ¿por qué no, servicios? ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades. Para el análisis de los recursos a este nivel micro, que seguimos hablando de lo micro, existe un esquema. Ojo, existe un esquema.
un esquema denominado simplificado de la actividad económica o modelo de la economía cerrada. Pero tiene algo muy típico, algo muy especial, y que es el papel que desarrolla el ser humano como objeto y sujeto de la actividad económica. Otra vez, aquí le está recordando que el hombre tiene dos actividades en la economía, una como objeto y una como sujeto. Por eso se dice y se repite y se indica otra vez, el ser humano juega un doble papel dentro de la actividad económica. Ojo, es sujeto de la actividad económica cuando se involucra como productor. ¿Sí? ¿Productor de qué? De bienes y servicios. ¿Productor de qué? De bienes y servicios. O sea que tenga mucho cuidado porque confunde. Le hablan del sujeto y se confunde con el objeto. Sujeto es cuando produce, así de sencillo. Y objeto es cuando consume. ¿Qué produce y qué consume? Bienes y servicios. Así de fácil. Dentro de este gran esquema simplificado de la actividad económica, se va a observar una dinámica de esa organización económica y que puede explicarse a través de flujos. Ya que estamos llegando al tema, a ver, ¿todos hicieron su tarea? Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Bueno, Sí, licenciado. licenciada Vivi, ¿cómo quiere que se la envíen? Si gusta, podemos agregarlo al formulario como una foto o lo subo en Bueno, Classroom. ¿será decisión suya, licenciada? Está ¿A bien. dónde quiere que se la envíe? Le dije que por favor le pusiera nombre y todos los datos correspondientes. Si llega alguna que no tiene los datos, mala suerte pues, porque no vamos a considerarlo en lo que podamos hacer más adelante. Bueno, entonces hágale llegar a la licenciada su tarea para que ella pueda, dentro de la lista que ya tenemos, poner un cheque quién sí y quién no cumplió con la tarea. Gracias, Vivi. A usted, licenciado. Bueno, la tarea no era solamente hacer el flujo, el esquema simplificado, no. La tarea era leer todo lo concerniente a ese tema. Y yo espero que lo haya hecho. Bueno, en este momento lo que vamos a hacer es ir separando un flujo real con el flujo nominal. Eso es lo que vamos a hacer. Esa separación. Y lo que necesito al final es que usted compare con lo que hizo. Sí, la tarea que usted realizó, compare que al unir tanto el flujo real con el flujo nominal, allí se encuentra esa interacción de estos dos flujos. Eso es lo que necesito que usted compare cuando veamos por separado uno por uno de estos flujos. Por ejemplo, el esquema simplificado de la actividad económica, vamos a decir que es un modelo. Pero ¿qué expresa? ¿Qué expresa ese modelo? Expresa un hecho o fenómeno de la realidad. Hay algunos supuestos con relación a este modelo. Y dice que existen dos participantes. Ya lo dijimos. Una unidad que es la familiar o consumidor. Ojo, por favor. Una unidad que es la familiar o consumidor y la unidad de producción individual o empresario. Entonces, solo con esto,
Solo con esto ya nos está diciendo quién es la primera unidad. ¿Quién es la segunda unidad entonces? La producción individual o el empresario. Estos son los dos grandes entes. Estamos hablando de dos entes, sí, de dos entes. Dos entes, familiar o consumidor y producción individual o empresario. Bueno, y aquí comenzamos. Vaya teniendo claridad, por favor. Vaya teniendo claridad cuando observe usted que dice, las familias son propietarias de los factores de producción. Ojo, ojo, ojo. Las familias son propietarias de los factores de producción. ¿De qué factores de producción estamos hablando? Eso se lo dije el último día de clases. ¿De qué factores de producción? De la tierra, trabajo. La tierra, Trabajo, Trabajo y capital. capital y capacidad empresarial. capacidad empresarial. Excelente, eso es. Tiene que tener, por favor, míreme. Tiene que tener claridad de que las familias son las que van a manejar estos factores, ¿sí? Usted escucha trabajo, usted escucha capital, usted escucha capacidad empresarial. Ojo, ¿de quién es eso? ¿O quién va a manejar eso? Las familias, ¿sí? Las familias. Tenga presente eso. Bueno. Hablar del flujo real, esto vaya grabándoselo, por favor. Hay dos flujos, un flujo real y el otro, ¿cómo se llama? Nominal. Gracias, nominal. Eso, gracias. Bueno, entonces vamos a estar hablando por este momento del flujo real. En el flujo real se da una relación, una interrelación muy directa. ¿Entre quiénes? Entre las familias y las empresas. En el flujo real se da una relación muy estrecha entre familias y empresas. Las familias, escuche por favor, las familias suministran su fuerza de trabajo, suministran capital, tierra y capacidad empresarial. Las familias. ¿A quiénes le brindan esto? A aquellas unidades de producción. ¿A quiénes le brindan esto? A las unidades de producción. ¿Quiénes son las unidades de producción? ¿Alguien me puede decir? las empresas. Las empresas. En ambas vías, usted pudo haber notado en su flujo que elaboró que se habla de bienes y servicios, ¿sí? Dice, y estas últimas, quiere decir las empresas, le brindan bienes y servicios a las familias. En su flujo, usted tuvo que haber visto puntualmente este aspecto. Ese traslado de esos bienes y servicios por esas unidades de producción. Entonces, al final, podemos decir que ¿quiénes necesitan
de los bienes y servicios. ¿Quiénes? Las familias. Las familias, sí. ¿Cómo lo hacen las familias? Como unidad. Bueno, estas proveen a esas unidades de producción fuerza de trabajo, capital, tierra y capacidad empresarial. Punto. Ahí estamos. Estamos hablando del flujo real. Estamos hablando del flujo real. Y ahí le puse un ejemplo del flujo real. Yo propietario, quiere decir familias, de los factores de producción, tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial. Ofrezco mi tierra y a cambio de eso, ¿qué recibo? Un pago que se llama renta. ¿Sí? Ofrezco mi trabajo y ¿qué recibo a cambio? ¿Aló? Un salario. Un salario. Porque seguro, los que trabajamos recibimos un salario, ¿va usted? Porque no es por puro gusto, ¿va o sí? ¿O alguien de todos los que están presentes trabaja por gusto? No lo creo. No lo creo. Bueno, entonces, a eso obedece que cuando capital empresarial tenemos una retribución por eso, un pago por eso. Hágame el favor, escriba en una hoja este cuadro que le estoy presentando. Escríbalo en una hoja. Me avisa cuando haya terminado. Y disculpe, Sí. no hay problema si se puede hacer en el cuaderno o precisamente tiene que ser en una hoja. Puede hacerlo. Mire, sería interesante que lo haga en su compu. Ujú. Si puede hacerlo en la compu, no hay problema. Ok. Si quiere hacerlo en una hoja de papel, hágalo en una hoja de papel, no hay problema. Ok, gracias, Lick. Bueno. Trate de hacer las líneas así con ese grosor que se ve en el esquema. Trate de hacer las líneas con ese grosor que está en el esquema. Y observe puntualmente de dónde emana la flecha. Observe puntualmente de dónde emana la flecha, por favor.
¿Qué necesito que haga ahora? ¿Qué necesito que haga en este momento? Necesito, por favor, observe con claridad de dónde emana el flujo para poder notar que las familias son los oferentes de tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. ¿De dónde emana la flecha? ¿De dónde? Aló. Emana de la derecho, A ver otra vez. del lado derecho donde están las familias. Desde Es ahí empieza. correcto. De la parte superior del recuadro de las familias, de allí emana el flujo. Mire hacia dónde, hacia dónde. ¿Por qué hacia las empresas? ¿Por qué? Aló. Porque las familias ofrecen su fuerza de trabajo para recibir un salario. Es correcto. Muchas gracias. Es correcto. Eso es lo que usted necesita comprender, lo que usted necesita ubicar para entender este tipo de flujos, ¿sí? Después de la flecha donde están las empresas, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde regresa? A las familias. A las familias. Ya ofreciéndoles ¿qué las empresas? ¿Qué les ofrece allí? Bienes. Y servicios. Bienes y servicios. Jóvenes, así tan sencillo como lo observó, así es el flujo real. Si este es el flujo real, entonces, ¿cuál es el flujo nominal? Haga usted el flujo nominal, por favor. Hágalo ahí donde trabajó el primero, haga en otro espacio, en otra hoja, el flujo nominal. Y repito, si este es el flujo real, ahora hagamos el flujo nominal. Le pregunto, por eso le puse a que leyera antes de trabajar esta parte. ¿Qué se hace en el flujo nominal, jóvenes? Es el desarrollo del flujo real. No, cuidado. Cuidado. ¿Qué se hace en el flujo nominal? No leyó, fíjese. Se paga. Jacqueline, gracias, Jacqueline. Jocelyn, es el pago de los bienes y las remuneraciones. Eso es la remuneración. Entonces, hágame el favor, haga el flujo nominal. Hágalo en una hoja.
Bueno, en lo que usted prepara ese flujo nominal, veamos la literatura que nos dice con respecto a ese flujo nominal. Veamos. El flujo nominal o monetario, que así se llama, apréndase esto, flujo nominal o monetario. Este va referido a que al emplear los recursos suministrados por las familias, por favor, escuche, al emplear los recursos suministrados por las familias, las empresas remuneran, pagan a estos mediante salarios, intereses, rentas y dividendos. ¿Qué se hace en el flujo nominal entonces? Pagar, retribuir, remunerar. Apunte esos tres sinónimos, por favor. Pagar, remunerar, retribuir. Apúntelos, por favor. Bueno, sigamos. En el flujo nominal, escuche por favor, en el flujo nominal, la empresa recibe tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial. Por lo tanto, debe pagar la renta, el salario, intereses, ganancias y dividendos por esos bienes y servicios. ¿Ya se percató qué es lo que se hace en el flujo nominal? Pagar, retribuir, ¿sí? Por lo tanto, la empresa dice, recibe tierra, recibe trabajo. ¿De quién recibe tierra, trabajo, capital y demás? ¿De quién? De las familias. De las familias. ¿Qué tiene que hacer la empresa ahora entonces si ya recibió eso? Transformarlo en bienes y servicios. Pagar. Sí, eso es lo que tiene que hacer. Pagar, retribuir. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que paga? Bueno, paga salario, paga intereses, pero ojo, paga salario. ¿Por qué va a pagar salario? Por el trabajo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, licenciado. Félix, Va a pagar intereses, ¿por qué? Por el capital. Va a pagar ganancias, ¿por qué? Por bienes y servicios. No, por favor. Ay. Dios Por mío, la capacidad empresarial. Dios mío. Por los factores de producción, ¿no? Es correcto, pero miren, por favor. Dijimos, ¿va a pagar salario? ¿Por qué? Por trabajo, ¿sí o no? Bueno, si fuera tierra la que está recibiendo, ¿qué va a pagar? ¿Renta? Renta, correcto. Pero como fue trabajo, ¿qué va a poner? Salario. Si fuera capital, ¿qué va a pagar? Intereses. Si fuera capacidad empresarial, ¿qué va a pagar? Va a pagar ganancias, dividendos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, dice Jimena. Jimena, hágame la caridad, quítese la gorra, por favor. Disculpen. Gracias. Bueno. Entonces, como ya hay claridad de esto, aquí está el flujo nominal. Ese es el flujo nominal.
Me avisa cuando haya terminado, por favor. Gracias, William. Gracias, Jocelyn. Yo hice el mío por aparte, licenciado, y sí está bien. Excelente. Excelente. Felicitaciones. Gracias, Diego. Gracias, Stephanie. Gracias, Velvet. Gracias, Zulema. Gracias, Jimena. Gracias, Maylin. Gracias, Shirley. Gracias, Vivi. Bueno, ahora quiero que me diga, por favor, para que esto sea un flujo nominal. Gracias, Jennifer. Gracias, Marta. Dígame usted de dónde emana ese pago, de dónde emana la línea, el flujo, de dónde emana. ¿De las empresas? Desde las empresas, licenciado. De las empresas, es correcto. De las empresas. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? ¿Qué es lo que están haciendo? Pagando. Pagando factores de la producción. ¿Qué están haciendo? Pagando los factores de la producción. ¿A quiénes? A las familias. A las familias. A las familias. Es correcto. Es correcto. Bueno, ahora lo que tiene que hacer en su casita, allí cuando tenga un tiempo, es estos dos flujos que le acabo de presentar, vea cómo están integrados en esa tarea que usted hizo. Vea cómo es que se puede visualizar tanto el flujo real como el flujo nominal. Y es más, ahí está bien claro, en forma punteada, dónde inicia uno y dónde termina el otro. ¿Quién es uno y quién es el otro? Por favor. Bueno, sigamos entonces. En este flujo nominal, lo que se hace es describir ese proceso de generación. Apague su micrófono, por favor. Gracias. Es describir ese proceso de generación de ingreso y de poder adquisitivo. Este flujo representa esa relación de ingresos y egresos monetarios. ¿Por qué? Porque se hacen transacciones realizadas. También se hace la transferencia del pago, de la remuneración, de la retribución entre los participantes. La interrelación entre el flujo real y el flujo nominal se da en los grandes mercados, que se fundamenta la organización económica. Por ejemplo, tenemos que hablar del mercado de los factores de la producción, o también conocido como mercado de los recursos de la producción y el mercado de bienes y servicios. Tienen que tener mucho cuidado que estos están dentro de ese flujo. Sí, que en cada uno de los flujos están estos elementos, estas expresiones. Entonces, por favor, necesito que usted observe esa situación. Y para terminar, la tarde de hoy,
Tenemos que decir que en el mercado de factores de la producción, las unidades familiares ejercen funciones típicas de oferta de los factores de la producción, ya lo dijimos. Mientras que las unidades de producción ejercen funciones de la demanda. Las remuneraciones o pagos recibidos por las familias y pagadas por las empresas reflejan, ojo, esa magnitud de aquello que ya dijimos, de esos movimientos de la oferta y la demanda de los recursos. El mercado de bienes y servicios es donde se negocian todos los bienes y servicios finales que son necesarios para la satisfacción de las necesidades de las familias. Las unidades de producción realizan actividades de oferta, mientras que las unidades familiares realizan actividades de demanda. Ahí hay una doble actividad, a eso obedece esa interrelación que se da tanto entre las familias como las empresas. En el caso de la escasez, los precios se mueven hacia arriba y señalarán las prioridades y necesidades expresadas por las unidades familiares. Aquí nos vamos a quedar. El día miércoles nos va a tocar ingresar, detallar, analizar los factores de localización empresarial. Le deseo feliz tarde y lo veo el miércoles. Cuídese, por favor.